Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Eh, Quería antes que nada, si podía allá en la cabina técnica, ¿podés bajar alguna de las luces, tal vez? ¿Se podrá bajar alguna luz? Y sí, ahí está bien. Está, gracias. Bien, buenas tardes, gracias por venir. Em, Quisiera empezar por los agradecimientos, que por donde se suele empezar. Esto en realidad es una actividad que se organiza, que yo propuse como contraprestación al programa Becar, con el que fui becado el año pasado para asistir a un congreso en Estados Unidos del ICAF, que es una asociación de estudios de cómic a nivel internacional, pero digamos, son esas cosas que se dicen internacionales pero no lo son tanto, son casi todos norteamericanos, y se hace siempre en Estados Unidos. Entonces yo fui ahí a exponer parte de hablar sobre historietas por la identidad, que es parte de mi proyecto postdoctoral, sobre el cual hablaré un poquito ahora. Antes, así que quisiera agradecer a la gente de Cultura, en su representante, está sobre todo a Larisa Rivarola, se lo tendrás que decir, eh, de parte de la biblioteca, sobre todo a Judith Gociol, del Archivo de Historieta y Demográfico Argentinos, que dirigen junto con José María Gutiérrez, que me hicieron, digamos, el apoyo, y esto está co-coordinado con ellos, con el archivo. Es un espacio el que queremos y que nos parece muy valioso. Al director de Cultura de la Biblioteca Nacional, Ezequiel Martínez, que hoy no está acá, pero que también nos dio el ok, nos dio el apoyo para poder hacer esta actividad. Quisiera, y bueno, por supuesto, agradecer a los participantes. Empiezo por lo que tengo más cerca, que es Amadeo Gandolfo. Es historiador egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Mabel Grimberg, ella es directora del Instituto de Ciencias Antropológicas en Filosofía y Letras de la UBA y es investigadora principal de CONICET. Está Lauri Fernández, egresada de Artes Visuales de la Universidad de Cuyo y doctora en Ciencias Sociales por la misma universidad. Y finalmente Lucas Nine, quien es historietista, ilustrador, dibujante, artista en general. Yo les propuse a ellos esto más bien como un diálogo. Es decir, vamos a empezar por la introducción, ya que estamos. Como dije antes, esta investigación, que es parte de mi proyecto postdoctoral, se planteó a partir de algunas cuestiones que se habían ido insinuando primero y profundizando después en mis tesis de maestría y doctorado. Todo esto yo soy Pablo Turnes, no, porque no, o sea, presenté a todos, siempre queda raro presentarse uno mismo. Como dije, esto tenía que ver con ciertas cuestiones que fueron apareciendo en mi tesis de maestría, primero y doctorado después, que tuvieron que ver con las obras de José Muñoz y Carlos Zampayo por un lado y Alberto Brecha por otro. Lo que yo encontré eran unos modos de tratar desde la historieta lo que ha sido uno de los dilemas del siglo XX, que es cómo tratar lo irrepresentable. Yo ahí encontraba un núcleo problemático que tenía que ver, se había tratado sobre todo en las artes, ¿no? Pero una cuestión que atravesaba los diferentes medios y que en la historieta particularmente, de pronto en esas obras aparecía esta cuestión. Cosas muy densas, cosas que a veces, como después podemos ver en las imágenes, empezó a pasar, ya que estoy, cuestiones que a veces están en el guión, pero que tal vez son difíciles de dibujar. Entonces, antes que nada, rápidamente uno se da cuenta que categorías como inimaginable o irrepresentable, que a veces apuntan a convertirse en principio dogmático, lo cual me parece siempre peligroso, se encuentran inevitablemente desafiadas, contestadas, rechazadas o defendidas también. Esto ha sido tratado profusamente en campos como el cine, las artes visuales y la literatura, pero en el cómic la problemática ha tardado algo más en poder desarrollarse de una manera significativa. De hecho, buena parte de la bibliografía hoy disponible que trata específicamente temas como historieta y memoria o cómo eventos traumáticos han sido trasladados y transformados narrativamente en la historieta datan en general de esta última década. Por lo tanto, esto pretende ser un aporte al campo de estudios del cómic desde esta perspectiva. Explicaré brevemente el objetivo de la investigación postdoctoral.
Se trata de rastrear cómo ha sido tratada y representada la última dictadura de 1976-1983 en las historietas entre 1984 y el 2015. El recorte sin duda sería una especie de fin de ciclo, es decir, en términos políticos sería desde el gobierno de Raúl Alfonsín hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el comienzo de otro que estamos recién transitando y que forman el contexto de producción de la investigación. En lo que hace a las fuentes, la idea es comenzar con las revistas de tirada masiva, como la revista Fierro, revistas además que rápidamente dieron cuenta de la necesidad de hablar de lo que había sucedido en el pasado inmediato, hasta un proyecto como Historietas por la Identidad, donde la lógica es bien distinta y sin embargo el medio elegido sigue siendo la historieta. No solo la literatura académica sobre el tema ha aumentado y sigue haciéndolo, sino que también lo han hecho las obras gráficas que tratan diferentes eventos históricos, violentos y extremos. Si bien hay obras de referencia conocidas como Maus de Art Spiegelman, Persepolis de Marjan Satrapi, el llamado periodismo gráfico de investigación de Joe Sacco, es particularmente llamativo que en América Latina estén apareciendo obras que tratan directamente con el pasado reciente, con aproximaciones que van desde lo documental hasta lo autobiográfico. Algunas de las escenas que van a ver ahí son de Jesús Cosío, a quien había invitado, es un historietista peruano, no pudo venir finalmente. Una de las cosas que lo complicó a Jesús, después me gustaría, si existe la posibilidad y el tiempo, de explicar un poco, porque su proyecto es muy interesante. Él se ha especializado en dos obras, Rupay y Barbarie, básicamente de tratar a través de la historieta de una forma documental, por momentos casi clínica, ¿no? Un distanciamiento importante que hace al respecto a lo que sucede, tomando los relatos de los testimonios de aquellos que sufrieron los actos represivos tanto por parte de Sendero Luminoso como por las fuerzas del Estado peruano. Justamente él, una de las cosas que me hubiese gustado que él estuviera acá para hablar, es él ha estado en los últimos tiempos haciendo talleres, sobre todo con chicos, de las zonas más afectadas. Una de ellas es la zona del departamento de Ayacucho, en Perú. Son zonas indígenas, campesinas, sumamente pobres, a menudo sumamente distanciadas de la capital en más de un sentido, y donde justamente el trabajo con chicos ha posibilitado una especie de utilización terapéutica de la historieta y del dibujo. No pudo venir en parte porque él contaba con poder dar esos talleres, por lo cual le pagan, pero los directores renunciaron como protesta por el indulto a Fujimori. Entonces estamos justamente también atravesando a nivel regional momentos de cierta tensión, ¿no?, que revivan esas cuestiones. Entonces, he aquí un primer corolario. La investigación se inscribe en un contexto latinoamericano presente y activo, y eso quiere decir que hay un corpus más amplio de obras y perspectivas a tener en cuenta. Segundo corolario, si bien el material tenido en cuenta consta casi exclusivamente de obras impresas, se presentan algunos casos que tensionan esa estabilidad de un corpus tranquilo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y creo que ponen a prueba nuestra capacidad de interpretación y reflexión crítica. Me refiero a las obras documentos producidos por autores desaparecidos dentro del contexto mismo de su desaparición, es decir, en el instante de mayor peligro y urgencia. Sin dudas, el caso más conocido públicamente es el de Héctor Germán Oestergel, guionista y co-creador con Francisco Solano López del Eternauta, obra fundacional de la historieta argentina moderna. Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que el caso de Oestergel ya propone una serie de cuestiones problemáticas. La primera es la publicación, la primera entre varias, ¿no?, es la publicación del Eternauta 2, que suele quedar bastante relegada y olvidada, ¿no?, que entre 1976 y 1978 salió la revista Scorpio de Ediciones Récord. Es decir, esa historieta, especie de testamento final de un revolucionario que marcha hacia el sacrificio con una convicción inquebrantable. No sé si han leído el Eternauta 2, pero es básicamente el Eternauta convertido en es un militante que acepta su destino a rajatabla. Eso salía en plena dictadura masivamente en los kioscos mientras su autor pasaba de la clandestinidad al secuestro y del secuestro a la desaparición. Por cierto, parece no haber habido ningún tipo de problema con la autoridad por esa historieta en particular. Art Spiegelman dijo una vez en una entrevista que los cómics volaban por debajo del radar de la cultura. Yo creo que esto puede ser tanto una desventaja, es decir, la dificultad por acceder a un capital simbólico mayor y al apoyo institucional, como una ventaja. La falta de interferencia institucional ha permitido mayores cuotas de expresión e incluso experimentación en momentos en que esas posibilidades se reducían en otros medios.
El otro caso que quisiera presentar como desafío es el de Franco Venturi. Venturi era un profesional también y publicaba en revistas de tiradas masivas como Satiricón y Chopinella, incluso posteriormente a su desaparición en 1977, 76, similar a lo sucedido con Oestergel. Juan Sasturain ha señalado cómo Venturi, que venía del grupo Espartaco basado en la idea muralista del arte, viró hacia el dibujo y la historieta. Se abren entonces algunas preguntas. ¿Qué nos dice eso del funcionamiento editorial argentino? ¿Qué nos dice eso del compromiso de algunos autores apostando por medios masivos, ya fuera por la posibilidad expresiva como por la necesidad económica en tiempos de clandestinidad? ¿Qué importancia podía tener eso para sus lectores en semejante contexto? En ese sentido, la historieta siempre ha sido política, permite una decodificación que a la vez otorga un sentido comunitario a quienes la leen, aunque lo hagan en soledad. No hay que subestimar la importancia de ese gesto de resistencia simultáneamente anónima y colectiva en un contexto como el de una dictadura. El tercer caso que quisiera señalar es el de Lelia Vicoca, quien fuera secuestrada en 1977, trasladada a Campo de Mayo y de ahí a la ESMA, donde se pierde su trazo. Vicoca, a diferencia de Oestergel y Venturi, no tenía una formación profesional artística ni un oficio en la industria masiva. Se desempeñaba como librera y catequista. Era militante del ERP. En 2015, en el marco de la causa por su desaparición, se presentaron una serie de páginas dibujadas por Vicoca que formaban una obra intitulada Il Cappuccino, de las cuales algunas imágenes han pasado y seguirán pasando. Es básicamente un minicómic de humor negro producido en la ESMA durante su cautiverio. Esto convirtió a una tira hecha en la más absoluta de las precariedades en un documento. No solo era uno de los poquísimos registros gráficos de la ESMA durante su funcionamiento como centro clandestino de detención y tortura, sino que la historieta además podía ser, una vez más, decodificada para obtener información sobre los prisioneros en los lugares específicos por donde habían pasado. Esto es parte del Cappuccino, ¿no? Ahí se encuentran una serie de citas a Martín Fierro, al Principito, entre otros, ¿no? ¿No se ve? ¿O se ve bien? Y no, más alto no va a poder estar porque esa es la pantalla de proyección. Si no, no. Más, un poco, abrirnos un poco más. Sí, eso está bien. Dificultades técnicas. Entonces, volviendo a la cuestión de Vicoca, ¿no? Además de esa decodificación, que Vicoca estaba codificando información sobre el funcionamiento interno de la ESMA en ese momento, hay una cuestión, ¿no? Que esto además expone una resistencia desde el humor, el guiño, la cita, la autoparodia salvaje, contradiciendo un principio esencial que es que el humor no tiene cabida en estas situaciones. A mí me parece que algo así complejiza el famoso debate sobre los límites del humor, porque acá tenemos a alguien que resiste haciendo chistes desde el infierno. Es decir, esa persona ya ha roto todos los límites. Pilar Calveiro ha señalado cómo incluso en los peores momentos, donde parece no haber ninguna esperanza, surge la risa. Se sabe, el humor intimida a los verdugos. Los guardias y torturadores del penal de Rawson no podían soportar la risa de sus prisioneros que reían en sueños. El miedo absoluto es imposible de conseguir, siempre de alguna manera algo se escapa. Didi Huberman habla de, y cito, la imagen jirón que deja que surja un estallido de realidad. Es decir, un testimonio gráfico producido desde dentro de la exterminadora. Por un lado, esos jirones serán siempre insuficientes como documentos, porque les está negada la totalidad. Por otro, es un, y entre paréntesis, entre comillas, hecho de resistencia histórica que nos invita a reactivarlo. En ese estallido se superponen dos dimensiones: la del registro del aparato represivo en acto y la de la resistencia a ese mismo contexto asfixiante. ¿Qué hacemos ante esto? Se pregunta y nos pregunta Didi Huberman. Casos como los referidos nos enfrentan a ese dilema. ¿Qué hacer con esas imágenes? ¿Qué nos dicen del aparato represivo del Estado? Si, como dijo Jean-Luc Godard, el olvido del exterminio forma parte del exterminio, ¿cómo es posible combatirlo desde las imágenes, desde su reactivación retomada en el tiempo y la memoria? ¿Cómo puede contribuir nuestro campo de estudios y la producción de imágenes a ese proceso? La cuestión de la representabilidad mencionada al principio sin duda gira alrededor de la figura del desaparecido como entelequia que debe ser resuelta para poder desanudar lo que evidencia una fuente de tensión
de la sociedad postdictatorial. Como ha indicado Elizabeth Schelling, las estrategias para hacerlo no han sido ni lineales ni equivalentes, como tampoco lo son las memorias sociales que existen de un mismo evento o serie de eventos y que disputan entre sí una posición hegemónica. Revisar cómo ha sido ese proceso en la historieta, es decir, cómo lidiar con estas cuestiones traumáticas a través de una narrativa particular, es dar cuenta de ese proceso de debates y combates por la reconstrucción de una memoria social postdictatorial desde un campo singular de la cultura argentina. José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski han rastreado la idea de la silueta como representación de la ausencia hasta la antigüedad clásica. Esta relación entre el desaparecido y la cultura antigua ya había sido sugerida por Juan Gelman cuando recurría a la tragedia de Antígona, aquella que reclama el cuerpo de su hermano, asesinado en una disputa política, y condenado a ser arrojado fuera de las murallas de Enruel. Para los griegos eso era sumamente grave, ya que condenaba al muerto a vagar por la tierra eternamente. El siglo XX ha sido pródigo en referencias a la cultura clásica justamente porque lo extremo de los eventos ocurridos a lo largo del siglo hizo que se replanteara la veracidad de la supuesta estabilidad de la razón como naturalmente dada y su coexistencia con la técnica. He aquí el crimen y la horrible paradoja de la dictadura. En nombre de la defensa de la civilización occidental y cristiana se perforó el tejido social poniendo en jaque ese basamento. En esta tradición de invocar a los griegos en busca de algo de sentido, me vino a la mente la figura de Filoctetes, el mejor arquero de los griegos en su guerra contra los troyanos, quien era heredero del arco y las flechas de Hércules, pero quien sin embargo no podía participar de la batalla porque había sido mordido en el pie por una serpiente. La bronca y el rencor de Filoctetes hacían que el veneno se potenciase y la herida no dejara de supurar. Aún más, sus compañeros deciden exiliarlo a una isla deshabitada, de Lemnos, por no soportar el hedor de la herida ni el malestar del arquero. Filoctetes deviene así paria social, una herida y un herido a los que nadie soporta y a los que nadie quiere ni ver ni escuchar. Yo soy consciente que la metáfora de la herida que no cicatriza es como mínimo trillada, ya que ha sido utilizada demasiadas veces y desde diferentes posiciones, incluyendo las negacionistas. Si aceptamos el ejemplo de Filoctetes no es para determinar que lo que se busca es sanar la herida, sino evidenciar que una herida semejante como la propinada por la dictadura no puede nunca sanar del todo. Esa marca sobre el cuerpo social será inmanente para lo que crezca sobre ella, así como también lo fueron las heridas que la antecedieron. La cuestión no sería tanto cerrar la herida, sino purgarla de su veneno. Para esto hace falta un ejercicio de memoria que se transmita de generación en generación. Memorias que se van transformando inevitablemente en las idas y vueltas, flujos y reflujos, avances y retrocesos. Azul Blasiotto ha propuesto la posibilidad de, y cito, historietizar la ausencia, una fórmula que permita la transmisión de esas memorias desde el lenguaje específico de la historieta. Es decir, hay que imaginar en algún punto. La historieta provee una forma particular de imaginación. Las maneras en que esos relatos gráficos se han ido transformando y lo que dice eso del devenir de la idea de los derechos humanos y su defensa será nuestro objeto de estudio, debates y disquisiciones. Historizar, aún con todos sus riesgos, es una manera de salvaguardar la memoria. Creo que es un principio de contribución para el campo de estudios de la historieta y de los estudios sobre memoria y, por lo tanto, un esfuerzo por seguir purgando el veneno que amenaza cada tanto con reactivarse. Como verán, hay más interrogantes que respuestas. Los temas pueden ser desarrollados muchísimo más y mejor que en este breve punteo, sin dudas. Por eso quiero proponer esto como un intercambio, una manera de pensar juntos los interrogantes y ver a dónde nos llevan, qué cosas nos podemos decir sobre esto y cómo también nos hacemos cargo de nuestra dimensión como ciudadanos y no como meros investigadores alejados de los hechos. Empecemos por admitir que la objetividad no existe y eso no debiera afectar ni un ápice nuestro compromiso con la verdad, que es después de todo para lo que sirven las investigaciones. Entonces, dicho esta un tanto larga introducción, me disculpo por si he sido demasiado denso, he justamente planteado, veníamos en diálogo acá con la gente amiga y compañera, ¿quién quisiera tomar la posta respecto de alguna de estas cuestiones? Vos, paso... Ah, perfecto, perfecto, no, está bien. Bueno, como decía hace un rato el señor, yo soy Lucas Nine, dibujante historietista. Les quería pedir disculpas por anticipado porque no voy a poder estar toda
la velada con ustedes porque acabo de llegar de un viaje y tengo unos temas que resolver de horarios, así que voy a tener que salir en breve. Quizás por eso aquí el amigo me ha dado la oportunidad de contar la experiencia que tuve, justamente como él dijo muy bien, representando lo irrepresentable. Digamos, en este caso yo hice una de las tantas historietas que fueron parte del proyecto de Historietas por la Identidad. Esta serie de historietas que propuso Abuelas de Plaza de Mayo, en la que me invitaron a participar y me invitaron también a, digamos, buscar otros artistas que quisieran participar en el proyecto, tenía un objetivo muy concreto, ¿no? Y esto es lo que hay que tener en cuenta, que es, tenían que servir de herramienta para que nietos que todavía no hubiesen aparecido pudieran reconocerse a ellos, digamos, como bebés o como chicos cuando había ese material documental, o pudieran reconocer el rostro de sus padres. Esos rostros fotográficos que se conservan, por ejemplo, en el caso que están viendo ahí, yo trabajé con el caso de María Eva Deria Bacaro. Esos rostros tenían que estar sí o sí en la historieta porque esos rostros tenían una función operativa fundamental, el posibilitar el reconocimiento. En este caso, María Eva tiene un hermano que está siendo buscado, digamos, el que ese hermano pudiera ver el rostro de sus padres es algo fundamental. En todos los casos más o menos ocurría lo mismo. Ahora, digamos, dado que la fotografía formaba parte del discurso de la historieta forzosamente, ¿cómo yo podía intervenir con mi dibujo, interactuando con ese registro fotográfico? Ese era un problema porque otros dibujantes lo han resuelto sin ningún problema. Era un problema para mí. Porque, digamos, el tipo de dibujo que yo tengo, como yo lo veo, está de alguna manera de más dentro de una obra que tiene la funcionalidad que tenía esta en particular. Y por otro lado, se me creó un conflicto de discursos. El dibujo por un lado y la fotografía por el otro era algo que a mí no me terminaba de convencer en la medida que no sabía de qué manera hacerlos interactuar, digamos, en qué momento yo puedo dibujar lo que no es dibujable y en qué momento puedo apelar a la fotografía. Entonces lo que se me ocurrió hacer en este caso concreto es trabajar con la fotografía en toda la historieta, tomando en muchos casos, digamos, en primer lugar, utilizar todo el material fotográfico disponible, no solo los rostros de ellos, sino por suerte en este caso había mucho más material fotográfico que tenía que ver con la vida cotidiana de ellos. Si ustedes ven bien, aquí abajo tenemos una foto donde están los dos en la cocina lavando los platos, ahí arriba tenemos otra donde está él con María Eva en una plaza. Entonces, los rostros de ellos fotográficos para mí remitían directamente a la historia. Es muy difícil escapar al hecho de que esos rostros son los rostros de nuestra historia. Y los rostros de la historia y la historia en general a veces en nuestras cabezas no terminan de ser del todo compatibles con la vida real. Digamos, hay una especie de barrera invisible, de pared que separa lo que es historia de lo que son nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, aquí teníamos tanto historia como vidas cotidianas interactuando dentro de las imágenes. Entonces se me ocurrió trabajar con detalles de esas fotos, con el fondo en algún caso, por ejemplo, amplié esa plaza con gente que está detrás de ellos, o el detalle de el reloj con esa latita que no sé, puede ser una lata de durazno, está arriba de una heladera típica de esas que duraban como 40 años y eran indestructibles. El reloj marca una hora, y es la hora en que fue sacada esa foto, y eso para mí hacía como que de alguna manera la historia dejara paso al tiempo, simplemente el tiempo en el cual ellos vivieron. Y el tiempo para mí, el simple paso de los segundos, de alguna manera
retrotraía toda esa secuencia a su dimensión humana. Entonces, bueno, por ejemplo, digamos, terminamos con una puerta vacía, que en realidad es una reconstrucción porque, digamos, tuve que trabajarla un poco con Photoshop para eliminar las figuras y qué sé yo. No forma exactamente parte de la foto, sino que, digamos, la recuperé de la foto. Pero el fondo, el lugar, el aire que se movía alrededor de ellos para mí era muy importante como para recuperarlos, ¿no? Recuperarlos de la historia un poco, digamos, sin dejar de lado la función operativa que tenía esta historieta, que como repito, el objetivo número uno es ofrecer información. Después uno puede dibujar alrededor de esa información, puede jugar con los dibujos, pero todo eso es una segunda parte. Tenía una función operativa, tiene una función operativa primaria, que es el de ofrecer información al público. Bueno, esto es todo lo que puedo decir sobre este material. Hubo otra gente que hizo cosas muy distintas, cosas muy hermosas, digamos que sí usaron dibujo, pero en todos los casos se respetó esa idea funcional de mantener la imagen fotográfica que hubiera para que sirviera de elemento informativo. Bueno, aquí vemos, este es el dibujo de Salvador Sanz, que apeló al dibujo, pero también utilizó toda la fotografía que pudo conseguir, porque esa fotografía tenía una función informativa. Sí, a mí me parecía muy interesante eso que vos primero, digamos, tuviste que renunciar al dibujo, ¿no? Y porque pensabas que tu forma, tu estilo, por decirlo de alguna manera, no era compatible con el objetivo, de tener un objetivo específico, además de historietas por la entidad, ¿no? Y lo otro me parecía muy interesante como vos habías usado, eso, pensando de nuevo la idea de Uberman, la idea de la imagen girón, ¿no? Estos girones de vida que son lo que quedan, pues una foto de la vida cotidiana de las personas, que también eso a mí me parecía como muy conmovedor, ¿no? Porque es como que uno siempre tiene un discurso que está, digamos, sumamente cargado, un montón de cuestiones simbólicas y históricas, pero digamos, uno se imagina en general como era una pareja de militantes montoneros de pronto compartiendo un momento íntimo lavando los platos juntos, ¿no? Una rehumanización de esa idea del desaparecido, como decía, como cómo traerlo de vuelta. Bueno, básicamente manejás esa fotografía, más que nada, y un par más, pero es eso de volver a dividirlo, ¿no? El espacio y volver a reconstruirlo de alguna manera, porque vos también lo que vi es que vos no usás la foto al principio, lo usás al final, el último cuadro es la foto entera. Usé, digamos, fotos a lo largo de toda la historieta, pero digamos la foto informativa sí está al final. Pero digamos, también el dibujo, por lo general tiene una carga opinativa, que a veces es positiva y a veces no lo es. Digamos, yo por ejemplo amo el dibujo expresionista, cargado, incluso truculento, si uno quiere decirlo, llamarlo de esa manera. Pero en este caso ese tipo de dibujo era justamente una intrusión, porque yo estaba apelando a una serie de lugares comunes, ¿no? Digamos, ya la misma palabra desaparecido tiene una connotación tan pesada que nos cuesta manejarla, y apela siempre a la historia. Y la historia, en un punto también es una manera de cristalizar a gente que, digamos, tuvo muchas más facetas y complejidades y logros en su vida que el haber sido cristalizado dentro de este cubo de hielo histórico que es la figura del desaparecido. Y quería recuperar eso, y me parecía que el dibujo no me iba a servir para eso, que el dibujo era intrusivo, que el dibujo está muy bien digamos, para divertirme yo, pero en este caso no se trataba de eso. En cambio, las fotografías tenían tanta riqueza que me ofrecían la posibilidad de recuperar la vida que los rodeaba. Y por otro lado, también hay una cuestión de pureza del discurso, ¿no? La mezcla de dibujo y fotografía puede funcionar en algunos casos, pero en otros casos es mejor atenerse a digamos, a una disminución de elementos. A veces, cuanto menos uno utilice, más efectivo es el resultado. Vos, bueno, sí. Nadie lo quiere ver. Pe-
No, también pensaba en eso, ¿no? Esa dimensión que vos, digamos, primero porque hay un objetivo específico de Historietas por la Entidad, hay unos lineamientos que tienen que aparecer la fotografía, porque tiene un objetivo concreto, eso también es interesante, ¿no? No es como cuando vos decís una historieta que más o menos la manejás vos, ¿no? El guión. Acá tenías un objetivo bien tenía que ser efectivo, tenía que servir para que alguien pueda reconocerse en esos rostros. Pero también está esta otra cuestión que es digamos, difícilmente, en general no hay mucho humor, ¿no? En Historietas por la Identidad, digamos, como mencioné antes. Está esa cuestión, digamos, ¿qué pasa cuando aparece el humor? Parece como algo muy... El humor es disruptivo, vamos a empezar por ahí, ¿no? Esto de reírse, de invertir las cuestiones. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece en un contexto así? ¿Cómo hacer humor respecto de eso? Digamos, yo creo que lo único que más o menos ha seguido una línea de humor muy salvaje es la revista Barcelona, probablemente. No es la única que se atreve a hacer chistes con desaparecidos, pero también, digamos, lo puede hacer porque lo hace desde una posición que no es negacionista, justamente, ¿no? Pero que sí, que digamos que... De la parodia. La parodia, claro, pero digamos que es algo que a veces está obturado, es decir, no porque la gente de los derechos humanos no tenga sentido del humor, ¿no? Pero sino porque parece que el humor tiende a... Como el humor siempre te está guiñando un ojo, como que está... ¿no? Voy a decir subvirtiendo, mira vos, qué concepto, lo que se está tratando de decir, ¿no? Cierta seriedad, como vos decís, digamos, la imagen del desaparecido, la imagen, no hay una imagen, esa es la cuestión, ¿no? La figura del desaparecido es como una cosa muy pesada, ¿no? Ahora, por eso también hablábamos de Franco Venturi, ¿no? De la cuestión de que tiene un humor sumamente salvaje y que una de las cuestiones era satiricona, y una revista excepcional. Bueno, sí, me estás mirando a mí porque yo había preparado algo para hablar un poco sobre Franco Venturi. Lo voy a resumir bastante porque me parece que justamente como esto es un diálogo, no es la idea acaparar. A mí me llamó mucho la atención cuando me propusieron venir a esta mesa, porque mi tesis de doctorado fue sobre humor gráfico y político, caricatura política en Argentina entre el 55 y el 76. Y lo que me sorprendió fue que no conocía a Franco Venturi. A pesar de haber hecho archivo, haber visto las revistas en donde había publicado, me pasó completamente por alto, no conocía su historia. Obviamente, si algún día publico la tesis, ahora voy a tener que revisar algunas de estas cuestiones, pero eso también es algo muy propio del humor gráfico, ¿no? El humor gráfico yo muchas veces pienso que es como una especie de... Justamente es como es un oficio hecho de fragmentos. Digamos, los chistes están publicados en revistas que muchas veces comparten espacio con un montón de otro contenido diferente. Los dibujantes utilizan seudónimos. Los dibujantes muchas veces participan durante un tiempo y después desaparecen o se integran a otras actividades, dejan de publicar. Y el nombre de Franco Venturi a mí, cuando me llamó mucho la atención, justamente por la potencia que tiene su obra, y de alguna manera no puedo, hay algo muy, justamente Lucas recién decía esto de no convertirlo en un cubo de hielo, a mí me resulta muy difícil ver la obra de Franco Venturi sin saber y poder leer en alguna medida a través de sus dibujos su historia. Por un lado, a mí me parece que hay algo en el trazo de Franco Venturi que a mí me parece súper fascinante e impactante. Tiene mucho que ver con por un lado tiene algo que ver con un proceso que sucede a principios de los 70, finales de los 60, por lo menos para mí sucede en Argentina, que tiene que ver con un abandono de cierto estilo de dibujo más de una línea límpida, clara, basada en juegos metapictóricos en algunos casos, influenciada profundamente por Steinberg, por Saul Steinberg, y con mucho juego del absurdo, a una línea que tiene una cuestión más, un estilo más carnoso, hinchado, textural, con gran preocupación por la fealdad. A mí me llama mucho la atención no tengo una explicación, uno puede obviamente recurrir al cambio de época, puede recurrir a esta cuestión de un pasaje de unos 60 más esperanzados, pop, a unos 70 justamente más violentos y más políticos, en donde la violencia se vuelve cotidiana. Pero es muy llamativo que haya toda una nueva generación, que justamente son los dibujantes contemporáneos de Franco Venturi, que comienzan a publicar, Fontana Rosa, Cris, Sansol, Tomás Sanz, Scafati, Scioli, Limura,
que cambien y Sabat también, que cambien por completo la línea. No tiene mucho que ver con la generación anterior de Coppi, Oski, Landru. Entonces a mí me llamaba, lo que me impactó en primer lugar de Franco Venturi, es cómo esta distorsión de la figura humana, la monstruosidad, inclusive la estructura narrativa, o sea, la cuestión de contar un chiste, están tensionadas al máximo. No son chistes, digamos, que podían... No son precisamente efectivos, pero son muy impactantes. Esto también tiene mucho que ver con, para mí, tampoco quiero profundizar demasiado porque no es un tema que haya investigado tanto, pero tiene mucho que ver con su pertenencia al grupo Espartaco, tiene mucho que ver con esta tendencia hacia la exageración expresionista dentro del grupo, que está íntimamente vinculada además al accionar político. A mí me llama mucho la atención y pienso un poco, se me ocurrió mientras armaba un poco lo que quería decir para hoy, pensar también en Ricardo Carpani como una influencia inusitada, muy poco pensada para estos dibujantes de principios de los 70, estos obreros macizos, declamatorios y en alguna medida, digamos, puestos en acción continuamente y reclamando. También y con estos cuerpos que son formas, que son como glóbulos agrupados uno encima del otro, como una especie de influencia también para esto, para Cris, para Fontana Rosa, para toda esta generación de dibujantes de principios de los 70. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Franco Venturi es el hecho de que él comienza como un pintor, como un artista plástico. A mí me gustan particularmente mucho sus obras del 67 en adelante, en donde hay como una combinación, se va poniendo cada vez más caricatural, sin dejar de ser de denuncia en algún punto. Hay muchas cosas pop, pero al mismo tiempo hay detenidos, hay violencia, hay opresión en sus cuadros, hay censura. Y lo que me llama mucho la atención es que él es apresado por primera vez en 1972, en julio, y pasa hasta mayo de 1973 prisionero, hasta que es liberado por el indulto de Cámpora. Y ahí es cuando él comienza a dibujar más, como hace de la actividad del dibujo por necesidad, obviamente, por la incapacidad de pintar en la prisión, hace de la actividad del dibujo como su vía de expresión primordial. Y cuando sale de la prisión, él se convierte en un humorista gráfico. O sea, se convierte en un satirista que, como les digo, tiene algo muy terrible, digamos. A mí me llama mucho la atención la serie de La Prisión. Son chistes sobre presos, que son como una constante en el humor gráfico, pero que al mismo tiempo uno no puede evitar leer su propia experiencia y también ver en esos cuadritos tan opresivos y tan, digamos, del encierro. El cuadrito también es una especie de metonimia de la celda. A mí eso y también la otra serie que a mí me llama mucho la atención es la serie del baño. O sea, él hace una serie de dibujos sobre personas que están cagando y siendo cagadas, básicamente. En una especie de eterno loop en donde hay una persona que encima está sobre una letrina, porque nunca es un baño, que está cagando y luego inmediatamente es como una especie de continuo en donde la cagan a ella. Entonces hay una cuestión ahí de como no poder escapar a esta continua suciedad del hombre por el hombre, para parafrasear a Hobbes. Y a mí una pregunta que es una pregunta, yo tengo más bien preguntas. ¿Por qué el dibujo de pronto a partir del 73, a partir de su liberación? ¿Por qué adoptar el humor? ¿Por qué justo en ese momento, en esa inflexión personal y política del país? Para mí lo humorístico es disruptivo, pero también hay una paradoja, especialmente en el dibujo político. Por un lado tiene que ser humorístico, tiene que cumplir con los mecanismos del humor, tiene que utilizar el arsenal de recursos del humorista y responder de alguna manera a esta cuestión mecanicista de la que hablaba Bergson, que el humor como una especie de repetición mecánica en la cual no hay compasión. Pero al mismo tiempo tiene que ser real, no es realista el trazo,
pero está asociado a la realidad. Hay, obviamente, está asociado a los cambios en la realidad política, a los cambios en la economía, la política, la cultura, la represión. Entonces, esta idea de hacer reír está reñida con esta idea de hablar de alguna manera de lo real. A mí me llamaba, y lo que yo noto mucho en Franco Venturi es que sus dibujos son profundamente amargos desde un primer momento. Por lo menos es mi lectura de los dibujos de Franco Venturi. Yo siento que en sus caricaturas que produce después del 73 en adelante, hasta su desaparición en el 76, ya en potencia está la derrota. O sea, yo no puedo dejar de mirar eso, yo no puedo dejar de mirar la tragedia ahí. Como que hay una cuestión de desesperanza, de explotación. Hay, por ejemplo, una figura que se repite continuamente, que es la figura del hombre con un pie sobre la cabeza. Del hombre encorvado. Hay una serie muy linda del Pacto Social. Recién aquí Mabel me comentaba que nunca logró publicarla en ninguna publicación, que son todos Helbard, Otero, Lorenzo Miguel, aplastando a los obreros. Y a mí, digamos que me llamaba la atención esta cuestión de, quizá es una lectura retrospectiva con el diario del lunes y sabiendo todo lo que sucedió, que es un poco también lo que me pasó viendo las fotografías de Sara Facio, que están en el Malva en este momento, que son fotografías desde el retorno de Perón hasta su muerte. Y hay ahí una potencialidad de esperanza, pero al mismo tiempo es imposible no leer, no ver esas caras de militantes, no ver esas caras de militantes peronistas haciendo la B, sonriendo, como una prefiguración del horror. Y pensar cuántos de esos militantes vivieron para ver el final de los 70. Entonces hay una pregunta a mí, ¿por qué? Más que nada mi pregunta es ¿por qué el humor? No tengo una respuesta muy clara. Siento que hay una cuestión de carcajada desencajada así frente al horror como único recurso, digamos. Pero bueno, un poco esto era lo que había pensado, lo que no espero no haberme extendido demasiado, la idea es que sigamos charlando, pero bueno, eso. Sí, yo tal vez pensaba en preguntarte a vos, Mabel, sobre la cuestión. Me da ganas de preguntar cómo era Franco, o sea, si tenía esa risa salvaje también, pero también si, digamos, cuál era el lugar del humor en la militancia, en lo cotidiano, pero también tal vez un poco más en lo estructural, ¿no? En la cuestión de la organización, es decir, estos dibujos, los pudo mostrar, por un lado, lo que él mencionó, vos mencionabas también, ¿no? Que no se los hayan aceptado, en lugares que aceptaban otros dibujos, ¿no? Vos mencionaste la revista Crisis incluso, ¿no? Que no se lo acepta. El Diario Noticias. El Diario Noticias. Bueno, dos cosas. Yo coincido con vos. Él en la parte de pintura, él hacía pintura, pero hacía dibujo, o sea, antes, digamos, cuando estaba con el grupo Espartaco y previamente. Hacía mucho dibujo. Y toda su pintura tiene que ver, además, no con una, salvo Detenido, que es el del catálogo, ¿no? Que tiene que ver con él también. Todos los otros uno puede ver que siempre hay cuadritos. O sea, que hay un proceso ocurriendo, digamos, que hay simultaneidades y actores involucrados, ¿no? Y ya en el grupo Espartaco, bueno, había diferencias, ¿no? Había diferencias, pero bueno, se iban procesando. Ahora, el grupo se disuelve en el 68, él está tarde, ¿no? En realidad, él está del 65 al 68. Y como decían el resto de los colegas, de los compañeros del grupo Espartaco que estaban vivos en el momento que hicimos el catálogo, él en realidad no tenía nada que ver con ni con el estilo, ni con el dibujo, ni con nada del grupo Espartaco, ¿no? Sí, estaba más como en la nueva figuración, digamos, y más fuerte. Ahora, si uno mira el dibujo, lo que es un arte, él decía, un arte de denuncia, un arte político, no decían arte político, es un arte militante, ¿no? Uno con el arte denuncia, muestra. Ahora, él lo que sí decía, y esto me lo decía a mí, y lo escribía, es que justamente ya en la pintura, o sea, lo grotesco, lo exagerado, lo llevar al máximo, ¿no?
de romper con las naturalizaciones, digamos. Entonces, la ruptura era posible si se lo exageraba, si se lo ponía, y si era la violencia que se estaba queriendo mostrar, se mostrara también con el dibujo. Entonces, voy a decir una cosa nada más. Él hace esos que les gustan a ustedes del 68, son los que se van a mostrar, en una exposición del 68 ya solo, y en una del 69 que la hace en Córdoba en homenaje al Cordobazo, y donde él, que ya estaba militando desde fines del 67, pero sobre todo en el 68, en una organización política, no es que estaba militando en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos o con las acciones políticas que hacían, sino que era un militante más, él decide retirarse, digamos, terminar con su carrera profesional. O sea, él no va a ser más, lo dice en ese momento y lo dice públicamente en esa exposición en Córdoba. Cuando yo lo conozco, yo no sé que era un pintor, yo no sabía, yo lo conozco porque nos encontramos en un grupo político y voy a una casa y veo un terrible cuadro, terrible, y digo, pero Dios mío, ¿cómo esta gente tiene un cuadro de un pintor que dice el nombre? No, años 70, que ya era muy brava la cosa. Digo, ¿cómo? Bueno, era la casa de él que yo ni sabía. O sea, que tenía sus contradicciones. Ahora, lo que vos decías del humor, era un tipo chistoso en la vida cotidiana. Estaba en una reunión y dibujaba. Tenía que ser una actividad con compañeros y él dibujaba. O sea, nunca paró de dibujar, ¿no? Y hay una cuestión, y que es que él cuando está en Cana, está preso, ¿no? Como me decían, es un año, no llega a ser un año. Se le llevaba todas las pinturitas, todas las cositas, eran todos con virome, solo con virome, lo que se le llevaba era papel. Pero si ustedes se fijan, luego hay algunos de esos que van a aparecer cuando él sale. En realidad él sale con la idea ya de dedicarse a la historieta, a la caricatura política. Después, digamos, desde el momento que asume Perón, es claro que lo que se esperaba no iba a ser, ¿no? O sea, nosotros teníamos una actitud, una práctica política de mucha oposición, no por ahí a ciertas cuestiones de Perón, sino a todo el contexto, ¿no es cierto? Ya comienzan las 3A, bueno, hay toda una situación donde comisiones internas de delegados son reprimidas, ¿no? Había mucha lucha sindical. Entonces, justamente lo que él está mostrando, bueno, esto es el de la cárcel, esto es ¿saben qué es esto? Las patas en la fuente. Es el 17 de octubre, claro, claro. ¿No? Es decir, pero como él lo está mostrando, estaba sucediendo todo en el mismo momento, ¿no? O sea, estas simultaneidades. Hay otro que, si quieres, que él hace, que es el de coordina, él está en coordinación Este es su testimonial, diríamos, testimonial personal, ¿no? Es mientras está preso. Y hay dos más que tienen relación con que uno se llama Identikit, que no sé si lo pusimos. No, me parece que no. Pero el de son dos. ¿No? Confesá, que es posterior, porque es de ser 75, final de 74, y otro se llama Identikit, ¿no? Entonces, ¿cómo va reelaborando esos dibujos de la cárcel luego? Después hay cosas que son muy personales, el Crimen y Castigo es una cuestión personal. Bueno, la serie de los hombrecitos explotados y la serie de los presos, ¿no? Este es
Terrible. Yo creo que él buscaba este impacto con el dibujo, no solo con... y había una unidad entre lo bruto, ¿no es cierto?, lo violento del discurso, ¿no es cierto?, de la letra y bueno, y del dibujo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, también era, yo preguntaba también para Laura, que ha investigado el caso de Oesterheld, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos, pero bueno, yo también quería plantear que era parte, digamos, como por decirlo así, de la estrategia para llevar adelante juicios y acciones legales y reconstrucción de la memoria, fue, digamos, la imagen del desaparecido como una especie de representación de los derechos humanos que son universales, ¿no? Más allá de todo credo, de toda religión, de toda posición política, lo cual es cierto, por un lado. Pero también por el otro lado está esta cuestión, sobre todo en la historieta, no digo que ha pasado en general, ¿no? Pero es cómo digamos, se barrió un poco bajo la alfombra la cuestión de la militancia, ¿no? Y creo que con Oesterheld eso ha llegado a un punto, incluso que hay gente que piensa que lo desaparecieron por ser el autor del Eternauta, ¿no? Cuando la historieta nunca fue un foco de amenaza para la autoridad en general. Y tiene que ver con, me parece a mí, digamos, con no decir que era montonero, ¿no? Básicamente. Esta idea yo había traído, ¿no?, la famosa tapa. En realidad esto es un póster. Ya voy a llegar. Esta, hecha por Saborido, el de Feriado Nacional, que sale en el 83. Feriado Nacional, si mal no me acuerdo, eran aquellos que habían disentido con Cassioli, porque eran peronistas, y Cassioli era radical, que era el editor de humor, se van y fundan Feriado Nacional, que no dura mucho tampoco. Un proyecto de Martín García. Claro. Estaba Dolina, estaba Trillo, estaba Carlos Sasturain. Nine, hizo algunas tapas, estaba Sasturain. Sí. En este número colabora un montón. Claro. Sí, Enrique Brecha también. Que de hecho esto vuelve a ser republicado en el 84 en Fierro, con Juan Sasturain como editor. Republicado de nuevo en uno de los primeros números de la nueva. De la nueva etapa, sí. Sí, digamos, se ha convertido en una pero justamente lo que veía, ¿no? Se lo resalta siempre como guionista de historietas, ¿no? Son todos sus personajes que creó junto con otros dibujantes, reclamando por su autor. Y además está hecho por Saborido, que era un dibujante que tenía la particularidad de ser muy bueno imitando otros estilos, ¿no? De hecho, hay una página, después la podemos ver, que sale en la número 1 de Fierro, estamos hablando de abril del 84, donde se llama la Triple B. Claro, y en realidad digamos, la Triple B son los buenos, ¿no? Son la resistencia, en este caso, contra la Triple A, que serían los malos, pero la imitación es del dibujo de Chester Gould, que era de Dick Tracy, ¿no? Hacían ese estilo. Pero bueno, volviendo a la cuestión de Oesterheld, a mí me interesaba esto porque es como algo que en general se ha barrido y que además es algo muy importante porque, digamos, ayuda a explicar, digamos, porque si no está la pregunta ahí y yo vuelvo al Eternauta 2, ¿no? Que como una cuestión muy tensional entre el dibujante y el guionista, por lo que mismo Solano López hablaba, ¿no? Que era que le costaba mucho dibujar lo que Oesterheld estaba escribiendo. Y además Solano López... López cambió algunos textos, ¿no? Sí, porque eran... Pero bueno, eso, ¿no? Muy fuertes. Y le parecía muy fuerte, además porque también el mismo Solano López tenía a su hijo, que era, me equivoco, también militante montonero, que lo logra rescatar y se lo lleva. Y se lo lleva a España, ¿no? Se tienen que ir, digamos, el trato es que se tienen que ir del país. Entonces, digamos, es como cuestiones que cruzan, ¿no?, todas esas vidas en ese mismo instante en que eso está saliendo, ¿no? Sí, es interesante. Pensaba en varias cosas respecto a lo que vos mencionabas de Oesterheld, que vos decías, bueno, sí, Oesterheld también sería un ejemplo de un documento de militancia, pero lo cierto es que, sí, de militancia sí, pero me parece que lo que tiene en particular lo de Franco y lo de Leila Bicoca es que son documentos de la situación, digamos, de la misma marginalidad, que eso con Oesterheld no lo tenemos, o sea, están como estos supuestos de que él escribió mientras estaba detenido, pero no se tienen esos documentos. Y en ese sentido, este tipo de casos son muy especiales. Me parece que son como súper interesantes para trabajarlos así como
el documento o lo testimonial casi. Sí, incluso el caso de Camote, ¿no? Que es eso que no Camote no se se sabe lo en realidad. atribuyen a Se lo atribuyen a Oestergel. él. Yo, por ejemplo, lo analicé como con todas estas salvedades y que sería muy interesante, pero si vos te Claro. pones a analizar un poco el estilo de escritura y demás, aún Camote no era una historieta que duró que se muy... publicaba en Evita Montonera. Claro, Sí, que es de cuando haber pasa la 6 clandestinidad números. Montonero y Ujú. saca Evita Montonera, que era casi un fanzine, ¿no? Por la calidad, Sí. una calidad inferior a lo que venía con el diario Noticias de ella. Sale una historieta no acreditada a nadie que se llamaba Camote, que era la historia de básicamente de la militancia villera Sí. y de los idas y vueltas en una villa con los traidores y con los que Es siguen súper militando. interesante. Es muy interesante, pero digamos, está atribuida a Oestergel sin que realmente haya pruebas de Y que en realidad él... tampoco es el estilo de Oestergel. Claro. Porque vos podés decir, El Eternauta 2, bueno, obviamente lo escribió mientras estaba clandestino y demás, pero es el estilo de Oestergel, claramente es él. O sea, si lo hubiese dibujado otro dibujante anónimo, podías deducir que era su escritura. En cambio, en Camote es muy difícil sacar o sea, es otro estilo. Pero bueno, podés adjudicarlo a que quizá... Al mismo tiempo, eso es muy interesante porque deja el interrogante quién hizo eso. En ¿Quién ese lo momento hizo? también, Claro. ¿Y quién ¿no? fue el dibujante? ¿No? Tampoco se sabe. No. Pero pensaba en eso, en que sí, en el caso de Oestergel, sí, la parte de la desaparición, bueno, por supuesto, como estos procesos que vivió, estas etapas que tuvo como construcción mítica, que es cuando vos decís, bueno, el padre de la aventura primero, que es un constructo que parte un poco de Trillo, otro poco de Sasturain, ¿no? Pero después asociarlo a la desaparición como, digamos, la visibilización de estos intelectuales desaparecidos y el desaparecido de la historieta argentina, pero esta anulación de la militancia que es mucho posterior, recién con el documental HGO, Bailo de Stefanello empiezan a visibilizar esa militancia. Estamos Y vos hablando escuchás del los año testimonios. 99, además. 99, y vos escuchás los testimonios de sus amigos y familiares, y bueno, algunos habían sido militantes y demás, pero en general había como una cierta distancia a su militancia. Muy pocos como que lograban empatizar con ella o siquiera decirla sin algún tipo de salvedad o de prurito antes de mencionarla. Entonces eso es muy interesante de cómo el universo de la militancia se ha podido ir discutiendo muy paulatinamente, todavía hay mucho que problematizar, porque hay aspectos de la militancia que son muy difíciles de problematizar, especialmente en los artistas, digamos, la decisión por las armas y demás, esto que todavía no se puede abordar. Hay como para mí hay como todavía una imposibilidad de analizarlo a nivel público, porque siempre se demoniza, ¿no? Y se simplifica por qué esta gente decidió ir por la vía armada. Entonces, me parece que hay como una simplificación de ciertas construcciones de época que en el caso de Oestergel paulatinamente se han ido recuperando algunas en un sentido positivo. El proceso kirchnerista tuvo que ver con esa recuperación de la militancia como un horizonte deseable, aunque lo limpiaron un poco justamente de la cuestión armada, la parte más caliente y picante que tiene. Tenemos la figura del Nestornauta que es súper interesante. Sin el fusil, reemplazándolo, ¿no? con otros elementos. Pero me parece que es un proceso lógico para una época postdictatorial como la que tenemos nosotros. Y cuando vos has visto que en la primera postdictadura, o sea, la apertura democrática, si quieren decirle, para mí es postdictadura. Sí, es un debate historiográfico, sí. claro. Sí, bueno, muy divertido. Bueno, wow. El 9 de este mes hubo un encuentro de esos divertidos entre historiadores, pero fue muy interesante discutiendo este tipo de cuestiones. Sí, cuando uno se mete en la discusión es interesante, pero así en frío es un poco amargo. No, bueno, y, o sea, cómo se instauró la democracia como un valor, digamos, incuestionable, pero a la vez de la mano de una absoluta negación o cuestionamiento absoluto de cualquier acción armada. O sea, esto no se hace. Sí, la teoría de los dos demonios, pero también aplicado a no poder problematizar o no poder abordar ese horizonte. Y eso me parece que es un problema que tenemos nosotros cuando trabajamos con desaparición, militancia y acción armada. Es un problema para los investigadores y para los productores artísticos también. Porque, ponele, yo en un caso que he hecho una historieta que es sobre los Tupamaros, que hicimos la investigación con un guionista uruguayo, Roy,
Y claro, la diferencia que nos pasaba cuando íbamos a entrevistar a los Tupa es que ellos hablan abiertamente, por el tema de la amnistía, hablaban abiertamente de lo que habían hecho y de las acciones, digamos, que habían asesinado policías, ¿no? Lo decían abiertamente. Y eso también ayudaba a la construcción de la historieta después, ¿no? Hacerla un poco más diversa, más compleja, los personajes. Eso te quería preguntar, Sí. porque yo la presenté como investigador y me olvidé de decir también que es historietista y dibujante. Tiene una obra llamada Tupamaros, hiciste junto al guionista Roy. con Roy, Uh-huh. que es uruguayo, ¿no? Sí, es uruguayo. Que tiene que ver con la experiencia de la militancia revolucionaria en Uruguay. Sí. Y además, bueno, tomando específicamente la fuga del Punta famosa Carretas, del penal de Punta Carretas. Y también, bueno, esa era la cuestión a mí me interesaba como un exponente interesante, que es retomar directamente la cuestión, digamos, por un lado hay una cuestión de género, me parece que es el género del escape de la cárcel, que siempre funciona, ¿no? Como el MacGuffin, digamos, de ese que decía Hitchcock, ¿no? La cuestión que te tiene que atrapar para que la historia funcione. Pero después está esta cuestión de la militancia, que hables un poco de ese proceso, de cómo era reconstruir esa idea del militante, de las ideas, digamos, cómo lo pones en una historieta. Pues es muy complicado sin ponerte a explicar, ¿no? Como dogmáticamente. Bueno, el beneficio era que era para un público uruguayo principalmente, entonces algunas cosas no necesitábamos explicarlas, pero sí pasaba que, claro, cuando la leen aquí, por ahí si vos no estás muy embebido en la militancia uruguaya, como que te quedas afuera de muchas cuestiones, ¿no? Lo que nosotros hicimos, a ver, no es propiamente una historieta documental, no lo es, o sea, tomamos el hecho y los testimonios, eso es real, pero algunos personajes ficcionales metimos más que nada para articular la historia, porque había que resolverlo en 80 páginas, o sea, era poco, es poco para contar esa historia. Lo que hicimos fue un trabajo de documentos bastante difícil, porque el penal Punta Carretas hoy es un shopping y no hay una conciencia de reconstrucción histórica o de conservación histórica sobre ese edificio. Entonces hizo cualquier cosa y no había datos, había unas fotos muy malas, entonces fue todo un trabajo documental eso. Y respecto de la militancia, en realidad nos trabajamos, a ver, en el caso uruguayo hay como podríamos decir, un kiosco sobre la memoria histórica tupamara que está regido por Fernández Huidobro, el recientemente fallecido. Entonces vos, por ejemplo, si tomabas su libro como referencia, y que es lo que pasó en algunos casos que intentaron hacer unas animaciones o unos cortos de animación, Fernández Huidobro no daba los derechos para que vos trabajaras sobre la historia que él había escrito sobre la fuga. Entonces tenías que buscar documentos alternativos, que fue uno de los que formó el túnel y que de los que cavó el túnel y que después da estabilidad en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Es genial esto, el tipo se dedicó a la arquitectura. Y el otro era un estudiante de agronomía que escribía la reforma agraria cuando estaba dentro de la cárcel. Y su gran trauma fue, bueno, voy a spoilear una parte de la historieta, pero bueno, no se preocupen, es que él escribía la reforma agraria en las sedas de los puchos, de los cigarrillos, y los iba metiendo en el muro. Y cuando se escapan de la cárcel, se la dejó dentro de la cárcel. Se quería matar todo lo que había escrito. Bueno, y ese tipo fue ministro de Ganadería de Tabaré. Entonces, como los dos tipos llegaron a lugares muy, muy simbólicos para su transcurso, de que, bueno, y aparte los dos también se escaparon, pero por ejemplo, en el caso de Pedro Lopardo, que es el que fue ministro de Agricultura, volvió a caer preso en el penal Libertad, paradoja, el segundo penal se llamaba Libertad, y bueno, digamos, siguió su vida después, pero el hecho de la fuga quedaba como una cuestión muy mítica y fundacional, y ellos lo contaban con alegría. Hay mucho, bueno, en la historieta hay algo de humor, no es mucho, pero ellos te lo contaban riéndose. O sea, de todas, y vos decías, pero los tipos estaban presos, o sea, ahí metidos en una mierda. Pero lo que pasa es que la época posterior fue tan dura, cuando van al penal de Libertad ya efectivamente fue en dictadura, ahí sí fue en dictadura, entonces fue mucho más dura, y entonces la fuga esa la viven como un hecho histórico. Entonces, bueno, era mucho más fácil sacarles información. Ya que hablamos de Uruguay, hemos mencionado a Perú también, ¿no? Esta era una cuestión que yo había mencionado, que están apareciendo de pronto, específicamente historietas, ¿no? Novelas gráficas.
esta era la de pasado alguna imagen, permítame buscarla, un tanto torpemente, de Jesús Cosío. Ah. Bueno, no la encuentro ahora. Un segundo, quería agradecer a los organizadores, pero sí, se me acabó el tiempo y de cualquier manera les agradezco haberme invitado, les pido que disculpen mi torpeza en el manejo del reloj y los calendarios. Y les agradezco también a todos los expositores por haber compartido todo lo que han compartido conmigo, que ha sido... Gracias. Más que interesante. Pido un aplauso para Lucas Por Nine, favor. que está recién aterrizado, así que ha hecho un sacrificio para venir acá y contarnos un poco de su experiencia. Así que muchas gracias. Hablamos después. Dale. Sí, dale. Si querés, lo que sea. Bueno, lo que yo quería decir también, ahí que estaban hablando justamente de la militancia, un poco del aborramiento de la militancia. Yo quería traer a colación a este personaje también bastante olvidado, que es Luis Jiménez, que es un historietista chileno. No sé si querés que circule, porque lamentablemente no traje imágenes para proyectar, que tiene como un arco inclusive más llamativo que Oesterheld o que Franco Venturi, porque él pasa de ser un dibujante caricaturesco, picaresco. Ahí hay varias historias de mujeres semidesnudas en el medio de la selva. En revistas chilenas, él cuando retorna, él pasa una breve temporada en México, cuando vuelve en el 70 a Chile, vuelve por el gobierno de Allende y se enrola directamente, primero, a trabajar en Quimantú, que era la editorial estatal allendista, en distintas revistas que tenían una función pedagógica, o sea, explicarle tanto a los niños como a la población chilena lo que estaba haciendo el allendismo e intentar ganárselos. Y se integra al movimiento de izquierda revolucionaria chileno, al MIR, que justamente era un movimiento que entre sus preceptos ellos no condonaban la acción armada contra una sola persona, o sea, no condonaban el asesinato armado de figuras de la oposición. Pero sin embargo, Luis Jiménez, que por otro lado es una figura que queda completamente borrada de la historieta chilena. De hecho, ese libro costó, lo armó Jorge Montealegre, que es un investigador chileno, cuenta en el prólogo lo que costó reencontrar muchas cosas, reconstruir su obra y sus firmas, pero tenía muchas. Cuando vuelve, además de que se integra el MIR, bueno, finalmente termina siendo en los días posteriores al golpe, el 14 o el 15 de septiembre de 1973, es asesinado por el ejército. No se sabe muy bien cómo fueron sus últimas horas, pero a lo que a mí me llamaba la atención era que su estilo de dibujo siempre fue un estilo de dibujo infantil. O sea, él, por ejemplo, contaba fábulas en Cabro Chico, que era la revista infantil de Quimantú, contaba fábulas como deconstruidas, en donde intentaban quitarle toda la parte, digamos, egoísta y eurocéntrica de las fábulas y transmitir valores positivos a los niños. Y a mí lo que me llamaba la atención es que para mí, mayoritariamente, el motivo de la desaparición es primordialmente la militancia y en segundo lugar puede tener algún motivo artístico, lo cual para mí también es un doble borramiento, ¿no? Porque básicamente la producción artística de estos militantes, a los militares les importaba muy poco, o sea, en el fondo. Entonces es no solamente negarles su vida y su último descanso, sino también es negarlos como artistas a estos tipos. A estos artistas. En algún punto hay algo que a mí, en esa brutalidad de la incapacidad de poder, porque obviamente no tenían ningún tipo de herramientas los militares para juzgar las obras, entonces les importaban cero. Entonces también hay ahí una brutalidad muy fuerte en esa eliminación de la potencialidad artística que los hacía estos sujetos humanos también. Para mí eso es algo muy llamativo y que también está en algún punto poco problematizado porque también me parece que hay casos que están comenzando a surgir ahora y me llamó mucho la atención de este dibujante, que no era un dibujante de oposición, no era un dibujante que estaba haciendo caricatura política en contra de... Hay algunas, pero siempre muy inocentes.
Entonces eso también me llamó la atención de juxtaponerlo con Franco Venturi, que sí tenía un discurso en sus dibujos que puede ser más virulento, pero ver que no importaba eso en última instancia. Si vos eras más virulento o menos virulento en tu producción artística. Importaba si militabas o no. Ah, cierto. Es como cuando hay dos pelotas en la cancha. Dos cosas, lo que vos estás planteando de la subjetividad, ¿no? Del sujeto en sí. Franco tuvo mucho problema en lo personal, por ser militante frente a sus compañeros, sus amigos artistas, ¿no? O sea, muchos de los que participaban en las acciones, pero participaban como artistas, por haber dejado de ser artista, ¿no? Por haberse convertido en militante. Eso era una cuestión sufrida por él, ¿no? Cuando él sale de la cárcel, bueno, esto lo haber dejado fue, pongamos, fines 69, 70, 71, hasta que cayó en cana. Cuando sale con la amnistía, lo reciben muy bien, ¿no? Estaba como, bueno, había una cuestión también de qué es lo que se consideraba militancia. Entonces, por ahí en un desaparecido se considera militancia a cuestiones armadas. Y no, la mayoría de los desaparecidos son trabajadores, ¿cierto? Trabajadores que por ahí son activistas sindicales o delegados fabriles. Franco, desde que sale 73 en adelante, su militancia es básicamente gremial, ¿no? Entonces, pero es que era peligroso igual, o sea, exactamente, o sea, vos decías, lo del dibujo seguro que no, pero por ejemplo, nosotros teníamos unas carpetas que se las había olvidado en casa, en el lugar donde fue allanado, y se llevaron las carpetas. Se llevaron unas carpetas de dibujos y se llevaron sobre todo telas pequeñas dibujadas, ¿no? Dibujadas y pintadas, porque él estaba pintando. O sea, tampoco se puede decir o una cosa o la otra. Y otra cosa quiero decir, él había pasado la guerra en Italia, él era italiano, y la guerra la pasó escondido en casas de campesinos. Él tenía un recuerdo fuerte, ¿no? Tanto de lo que fue la violencia, digamos, de la guerra, como de las, no sé, hoy diría, las redes de solidaridad, digamos, de los recursos. Y eso lo expresaba en su vida cotidiana. Y otra cosa que quería decir, el tema de las letrinas. Las letrinas también es una revisión digamos, es una puesta en juego de la experiencia cotidiana de una cárcel, porque en la cárcel lo que hay son letrinas, no hay inodoros. Y esas letrinas están comunicadas. No sé si ustedes vieron o leyeron el libro Nosotras, Expresas Políticas. Es un libro de presas de la época de la dictadura, presas legales que estaban en Devoto, y que se hablaba, se sacaba con el jarrito el agua y se hablaba piso por piso, ¿no? con el pabellón o el celda de arriba. O sea, en las otras cárceles también hay letrinas comunicantes, ¿no? Él transforma esta cuestión de las letrinas, ¿no? En esta, bueno, lo que es el cagarse del sistema capitalista, para decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Sí, yo, ahora que vos mencionás el caso de Chile es muy interesante, ¿no? Porque esto que sucedía en Quimantú, en realidad Quimantú es como pasa a llamarse la editorial Zigzag después de que es expropiada por el gobierno de Allende. La editorial Zigzag era la que publicaba los cómics de Disney. Y sobre esa editorial, digamos, esos son los cómics de Disney que leen Dorfman y Matelar cuando escriben para leer al Pato Donald.
Y hay una segunda, en realidad, parte, que se llama Superman y sus amigos del alma, donde escriben Matelart y Joffre, que en realidad es interesante también la historia del libro, porque ese libro sale en Buenos Aires en el 74 y sale sin imágenes, porque las planchas originales que estaban en Chile, que iban a imprimir, justo viene el golpe y la destruye el ejército en una redada. Entonces acá llega, digamos, logran trasladar el texto, pero no las imágenes. Y si bien la primera parte es la de Dorfman, que más o menos repite el esquema para leer al Pato Donald, es decir, había una... digamos, también es como, tiene una cuestión de candidez en algún punto, ¿no? La verdadera preocupación de la izquierda por la penetración imperialista a través de las historietas, ¿no? Las historietas estaban bajo sospecha. Y además porque también había una cuestión, digamos, siempre se los había relegado a una cuestión pedagógica, bajo sospecha, pero pedagógica, ¿no? Uno ve los primeros estudios sobre historieta, surgen en la década del 40 en Estados Unidos, y son por psicopedagogos, ¿no? Esto perturba la mente de nuestros niños, ¿no? Era la pregunta. Está esto que comenta un historiador belga, Thierry Grunstein, ¿no? Como lo mismo, con una de las primeras cosas que hacen los norteamericanos en los países ocupados después de la Segunda Guerra, que son Japón y Alemania sobre todo, es hacerles editar los cómics de Disney. Entonces los alemanes no podían, por un lado, evitarlo, porque habían perdido la guerra, pero ante el temor de perder su cultura alemana, hacían un borramiento, cada tanto traficaban en los globitos del Pato Donald citas de Hölderlin, por ejemplo, ¿no? O de Goethe, ¿no? Entonces de pronto aparecía el Pato Donald recitando una poesía del siglo XVIII del romanticismo alemán. Y esas preocupaciones evidentemente, digamos, son viejas, pero es interesante como tiene ese revival al principio de los 70. Y lo interesante de la parte de Joffre, ¿no? En este libro que se llama Superman y sus amigos del alma, es que cuenta la experiencia de cómo es el post situación de expropiación, ¿no? Primero de Zigzag a Kimantú, es decir, un nombre nativo, ¿no? Y después es muy interesante porque la idea era, bueno, hacían como historietas asamblea, ¿no? Asambleadas, digamos, se juntaban, porque digamos, la idea que el guión tenía que ser discutido en asamblea por todos los que trabajaban en la editorial, por los imprenteros, ¿no? Digamos, no solo no una cuestión de artística, ¿no? Entonces, lentísimo. Y digamos, para el ritmo de producción industrial era medio complicado, pero eso era muy interesante, porque también pienso que se sale de ese contexto, ¿no? En un momento, digamos, pasa que Joffre arranca, es muy interesante, porque en el texto también ves la duda de un militante que está a cargo de ese laburo, ¿no? Diciendo, por un lado me enfrento a que, bueno, digamos, un tipo, un imprentero, primero no le interesaba mucho discutir de historieta, porque el tipo los imprimía las historietas, no las hacía, pero porque además también era un punto público. Digamos, la historieta era la famosa frase de Columba, ¿no? El editor de Antonio Press, editor de Columba, que era como la editorial que más tiempo se mantuvo en Argentina y que tiraba esas tiradas enormes, incluso cuando las otras editoriales no tenían ni esa capacidad o estaban en quiebra, era la historieta te tiene que durar de Once hasta Moreno. Es decir, todo el recorrido del Sarmiento, ¿no? Esa era la idea historietística de Columba. Con lo cual también te tira un target, ¿no? Dice, los obreros leían las historietas más conservadoras en general. Entonces eso le pasa a Joffre. Se da cuenta que son tipos que, qué sé yo creo que gane el bueno y pierda el malo. Entonces hay toda una deconstrucción digamos, anticapitalista de cómo discutir esa cuestión, cómo la historia tiene que tener una moraleja, pero tiene que ser una moraleja revolucionaria. Y yo pensaba también algo que, digamos, es interesante, porque la idea de Oesterheld es, digamos, nunca abandona la pedagogía, ¿no? La pedagogía pasa a ser revolucionaria. No, jamás. Pero tampoco, a ver, ni desde el inicio Oesterheld es una pedagogía conservadora la que tiene. No. O sea, es lo que sabemos, digamos, los que lo leemos y que siempre se toma en cuenta esto que se le dice como el humanismo de Oesterheld, etcétera, digamos, demostrar como estos personajes secundarios o la complejidad de ciertas situaciones o tratar de no ser dicotómicos en la mirada sobre el bueno y el malo tradicional. Pero él como que va complejizando, pero siempre es verdad, siempre es pedagógico y siempre es fuertemente ideológico. Lo que pasa es que después se va potenciando más, ¿no? Sí, digamos, se potencia también, vuelvo, el Eternauta 2 es una obra que está, digamos, así como digamos, no es inevitable, si vas a borrar la militancia de Oesterheld, tienes que borrar el Eternauta 2 en algún punto, porque contradice... Es lo que se ha intentado también, sí. en el ámbito de la crítica. Sí, es que en general, digamos, es una obra que se dice, bueno, no es lo mejor de Oesterheld, ¿no? Es como...
lo más flojo, digamos, haberlo hecho más militante el Eternauta no lo hizo mejor historieta, lo cual no necesariamente es mentira eso, ¿no? Pero digamos, pasa por otro lado la cuestión. Me parece que ahí es donde se rompe, digamos, si vos tenés que hacer una decisión entre, no, era un buen guionista, lo de la militancia lo borramos, dejás de tener una parte de la obra importante, lo que vos decías, ¿no? No podés hacer esa escisión, me parece. Y yo creo que está la cuestión de la pedagogía, alcanza un límite, como toda la política de la época, con la cuestión de la violencia, la cuestión de la muerte, ¿no? Lo que pesa todo el tiempo ahí es la muerte, la constante, digamos, y también no la incertidumbre, sino la certidumbre de que se va a morir y que se lo acepta como una muerte revolucionaria. Entonces es muy duro de digerir. No, y lo fuerte es la metáfora sobre la propia hija, digamos. O sea, te está contando en una historieta cómo su propia hija ha sido víctima o sea, ha sido como un mártir. Y te está contando una metáfora y vos decís, bueno, pero es una historieta que la mayoría obviamente no tenía la menor idea de eso, pero él mismo, vos lo pensás y escribir eso es como súper potente. Realmente estaba en otra instancia ya a esa altura, digamos, que no tenía que ver con la ficción, claramente. No, tal cual, porque también está eso, ¿no? La idea de la desaparición de Oestergel no es solo la desaparición de Oestergel, la desaparición de casi toda la familia Oestergel, son sus 4 hijas. Sí, de ¿no? la conciencia, o sea, bueno, la primera es la que muere y Sí. que o sea, ya sabía que había muerto, digamos, no es solamente la desaparición o el pensar, bueno, como decía Elsa, bueno, qué sé yo, las otras por ahí pueden aparecer o qué sé yo, o estarán prisioneras o demás, pero no. Eso ya había una certeza de que eso estaba mal, de que eso no iba a volver y que ya se iba a ir toda la mierda, básicamente. Yo creo que Oestergel la tenía re clara en ese sentido, de que se iba a ir toda la mierda. Sí, digamos, es una crítica a la dirigencia montonera, pero al mismo tiempo es la aceptación de ya no, digamos, de esa muerte, que no puedes echarte para atrás, ¿no? Era como peor ese gesto que el seguir una serie de instrucciones que vos sabías que no tenían ningún tipo de final, de buen final, ¿no? Pero hay una cuestión interesante que yo lo mencioné al principio, que es uno a veces, en el caso de, sobre todo de algunos caricaturistas, ¿no? Como Franco Venturi, entre otros, digamos, es una persona la que está haciendo toda la historia. Acá tenés más de una persona. Y ahí hay una cuestión conflictiva, porque es lo que le pasaba a Solano López, que cuando uno lo ve también es una de las contradicciones de esa transformación de gente como Oestergel, gente como Walsh, de venir del antiperonismo, y el dibujante Solano López, que había sido siempre peronista, ¿no? Y de pronto se invierten los roles y el otro es montonero y el otro no quiere saber nada con ese tipo de cosas, porque además es un peronista clásico, entonces por lo tanto no le interesaba lo más mínimo, y con su hijo ahí metido en el medio. Es muy interesante el prólogo que hace José Pablo Feynman para la edición de Clarín del 2007, del Eternauta 2. Lo que dice es, llega un momento que Solano López no sabe cómo dibujarlo, el Eternauta. Es un tipo que se va perdiendo su humanidad, como que digamos, la apuesta por la militancia, hasta la moda, digamos, como vos decís, está en otro nivel, ¿no? La idea es que el Eternauta va a chocar contra sus enemigos, Juan Salvo, que es, ¿no? El tipo que era Juan Salvo, se va deshumanizando tanto que dice que lo único que puede dibujarle, digamos, la única manera de representar eso para Solano López era los ojos, la mirada. Lo que más tenía que ver con la formación de Solano, porque me decía que miraba mucho a los pintores ingleses, como pintaban los ojos, ¿no? Pero era como el único ancla, el único punto de contacto que podía tener con Oestergel en ese momento era ese, ¿no? Era como y es una línea muy fina que está por quebrarse. Yo la otra imagen que... Los ojos abismo. Los ojos abismo, sí, es un buen concepto. Pero también la mutación del mismo Eternauta, es decir, cómo Solano lo cambia radicalmente de la primera versión, como señalando esa distancia. Este ya no es el viajero del tiempo, ya es un militante. O sea, tiene otra ropa, ya la relación con los otros es distinta, es un tipo distanciado con los otros personajes, la incomprensión de los compañeros. Es muy interesante el Eternauta 2. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero para mí es muy, muy interesante como obra, realmente, y en diálogo con las anteriores versiones. El otro ejemplo que yo, digamos, una de las cuestiones además con las que yo empecé a pensar estas cuestiones respecto a la historieta, es esta de José Muñoz y Carlos Zampayo, una serie que se llama Sudor Sudaca,
y que empieza a ser publicada sobre todo en el 84, ¿no? Empieza en el primer número de Fierro, ya está la primera historia de Sudor Sudaca, y que además Muñoz y Zampayo se habían ido a principios de los 70 de la Argentina, eran los dos militantes de izquierda, no en sentido revolucionario, pero digamos, su militancia además estaba más bien bueno, digamos, estaba en el contexto italiano, que también es un contexto complejo, ¿no? Con las Brigadas Rojas, con todo un accionar represivo del Estado también, con el encarcelamiento de los militantes en general, ¿no? Sin importar si estaban metidos en la cuestión armada o no. Y hay en una historia hay la idea de un secuestro, ¿no? Esto es el guión de Zampayo, que escribe un secuestro y un secuestro y tortura sería, ¿no? Digamos una secuencia, y Muñoz no lo soporta, ¿no? Tal vez no solo porque no es que sea particularmente cruento, pero sino, digamos, hay que tener en cuenta en el contexto, no lo logra, digamos, no puede dibujar. Entonces la pregunta es cómo lo resolvemos. Porque no pueden faltar esas páginas en la historia. Entonces lo que hace es poner el guión, que se va desarmando además, ¿no? Ese guión mecanografiado por Zampayo, y las intervenciones de él con algunas letras, como cuando dicen disparan, y ese es el mismo Muñoz, ¿no? que se ve enfrentado al texto que él no puede dibujar, pero que tiene que presentar. Después lo vuelven a hacer en un momento en Alaxiner también, ¿no? Una escena de un asesinato donde el asesinato ocurre al mismo tiempo que Muñoz está dibujándolo, ¿no? Entonces, y de pronto suena el pum del disparo, y el pum del disparo es el pum de la onomatopeya de la historieta. Es decir, hay que revelar que esto es una historieta, es una cuestión ficcional en algún punto, pero que se vuelve insoportable. Como digo, también me parece que en algún punto, por eso digo, es un documento de época. Es decir, no era tan sencillo hablar de esto en el 84, estamos hablando en la inmediata posdictadura. Sin embargo, de alguna manera había que hacerlo, ¿no? Como está también en Nicaragua ya un poco en el 86, ¿no? Aparecen Macera y Videla como parte de los secuestradores de Alaxiner. Hay una escena de tortura que es esta, que es sumamente abstracta además, ¿no? Donde aparecen los puñales y algunas formas que indican qué tipo de tortura, ¿no? El pentotal sódico, etcétera, etcétera. Pero, digamos, también es un problema cómo representar y un límite, que me parece que fue una de las... Primero, un problema coyuntural que tuvo que ver con los inmediatos 80s. Se montó esto que llamaba el show del horror, ¿no? Que era de pronto los testimonios sobre las torturas, los cadáveres CNN que estaban siendo exhumados, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el problema de la historieta, que es que tiende a ser bien explícita. Es difícil hacer lo que hace Muñoz, por eso Muñoz también, ¿no? Digamos, llevar un nivel de abstracción tal que no, ¿cómo haces eso sin alienar a la lectura, al lectorado de historieta, ¿no? Que está acostumbrado a un registro mucho más realista. No sé si habla ya de Perramus, de Brecha y Sasturén porque es otra cuestión, pero esto, ¿no? Digamos, Saborido presenta una escena, la Triple B, que es un grupo de tareas que entra a la casa, tortura al marido y viola a la mujer adelante del marido, ¿no? Y eso hecho con un registro al estilo Dick Tracy, ¿no? Que es humorístico casi. Entonces, digamos, era básicamente estar buscando cómo contar lo que es insoportable inmediatamente después de lo que había sucedido, además, ¿no? Que sucede eso también. Hay unos meses donde los titulares y las noticias están llenos de esos relatos horrendos y, como suele suceder, eso digamos, termina por anestesiar al público, que ya se desinteresa rápidamente de esa cuestión y quiere pasar a otra, ¿no? Sin embargo, por eso digo, también la reconstrucción de la memoria no es lineal, por supuesto que no lo es, ¿no? Tiene sus flujos y reflujos. Y si querían agregar algo respecto a esto. No, está re interesante porque aparte también pensaba en cómo la historieta, lo que vos decís, la historieta de los 80 es más explícita en cuanto cuando representa la dictadura. Y vos ves, al menos yo lo que percibo en las historietas de los últimos 10 años es que son un poco más, como que apelan como más a metáforas o otras alegorías, no son tan explícitas. Y me pasó hace poco que estaba leyendo una historieta que se llama Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, que es un español, que él trabaja, es ficción, pero trabajó mucho con documentos
y trabaja, bueno, sobre los diferentes exilios de latinoamericanos a Francia. Y hay algunas partes de escenas de tortura en Chile y son tan explícitos los dibujos que me chocaron de una manera tan brutal que yo dije, ay, este nivel de crudeza, yo no lo veía desde las historietas de los 80 o de los 90 en Argentina. Y porque me parece que nosotros hay un proceso evidentemente de cómo se tratan estas imágenes. Hay un proceso, digamos, que nosotros hemos ido trabajando y me parece que es obvio no es obvio, es como comprensible o lógico ese nivel de crudeza que mostrabas recién en la Triple B, sí, y que ahora se trabaje más desde otros proyectos como el de Historietas por la Identidad. Cuando, por ejemplo, se habla de la tortura como en tono paródico, como lo hace Trillo con Varela en el síndrome de Guastavino, ¿me entendés? Es como que hay como más cuidado para trabajar esos temas, quizá porque ya se trabajaron, ¿no? Porque ya se mostraron. Sí, de hecho, también había encontrado esta página, en ese mismo número 1 de Fierro, fíjense todo lo cargado que está un primer número de una historieta masiva, que esto es ficcionario, además que lo hace Altuna, que es una historieta de ciencia ficción distópica, como, digamos, la metáfora y la alegoría constantemente funcionaban en la historieta para referirse a la dictatorial, pero hay una escena ahí que lo están por picanear en los testículos, que es explícita, a mí me llamó mucho la atención, yo no acordaba de esa escena, en medio además de una página sumamente abigarrada de cuadritos y de globo diálogo, porque el personaje se despierta por una equivocación, en ese futuro distópico, dictatorial, donde hay un gobierno omnipresente, un Estado represivo, le entran al departamento y de pronto se encuentra en esa situación, ¿no? De la cual además zafa. Eso también es interesante, porque es como el límite está en mostrar lo previo a la tortura, pero no la tortura en sí, ¿no? Como una cuestión que todavía se vuelve insoportable. También hay variantes como para seguir preguntándose, ¿no? Una es las cosas que se ocluyen o que no son tan mostrables, de una manera de reconstrucción. Una es la militancia, pero otra también es la tortura, ¿no? La existencia en ese estado de excepción que son los centros clandestinos, los campos de concentración, ¿no? Donde las reglas civilizadas, digamos, se ven suspendidas, ¿no? Estamos justos de tiempo, en un rato tenemos que desocupar la sala y yo quería dejar un poco de espacio para otras intervenciones, otras preguntas, comentarios, lo que quieran hacer, o las preguntas que tengan para hacer. Preguntas nosotros, como vemos, tenemos muchas más que respuestas, suele pasar. Pero nos interesaría saber si alguien quiere preguntar algo al respecto. O intervenir, o algún comentario, preguntas. No, me parece excelente esta ponencia. La verdad es que yo no soy lectora de... Es excelente, un descubrimiento y bueno, realmente llegué acá de casualidad porque vine a ver la muestra de Fontana Rosa y me enteré que estaba la charla, estoy acá, así, digamos. Bueno, este tema de la memoria, de la dictadura, bueno, es un tema que me pega muy fuerte. Y bueno, la verdad me parece excelente estar acá y estoy muy contenta y aprendiendo muchísimo, gracias a Dios y casualmente. Bueno, muchas gracias. Me alegro no haberte asustado. No. En el asistente de pronto te ponemos todo esto encima, es complicado. Me gustaría por ahí poder acceder a más información o ver dónde puedo buscar en internet para seguir profundizando. Bueno, están... Historietas por la Identidad. Tenés, claro, Historietas por la Identidad es el sitio sigue existiendo y además te podés cargar en PDF con todas las historias que se han hecho hasta el momento, ¿no? Es un proyecto que continúa. Después sobre cuestiones más puntuales de investigación, podés googlear nuestro nombre. En academia.edu vas a poder encontrar algunos artículos, si no después te pasamos nuestros contactos y algo te recomendamos. Gracias. Bueno, yo no soy argentina y sí conozco un poco sobre novela gráfica, Spiegelman y todo, y quisiera preguntar, y la verdad es que estoy acá haciendo una maestría y, creo que
para venir a hacer una maestría, simplemente hacer una maestría, lo hacía online, pero el hecho de venir acá también estoy aprendiendo sobre el país. Quisiera que me digas así, ¿cuáles serían el top 3 de historietas que recomendarías para entender la historia? Necesitaría más de un top 3. No, pero ¿cuáles serían las impajaritables? Pero si vamos a hablar específicamente de esto, y bueno, esto ya va a ser un tema de debate. Una clásica es Perramos. Es como el primer intento en historieta por Sasturain y Breccia, ¿no? De dar cuenta de la dictadura, que también es un caso interesante como para hablarlo, ¿no? Pero son 4 partes de las cuales la mitad intenta ser serias y se vuelve insoportable. Y no, insoportable por el mismo Breccia, que no quiso seguir dibujando lo de Sasturain, con todo esto, ¿no? Digamos, esta retórica de los 80, ¿no? Mucha alegoría, mucha metáfora, y las 2 últimas partes son más bien parodia, digamos, ya se pasa a otra instancia. Y después, bueno, el síndrome de Guastavino tal vez sea... Sí, Síndrome de Guastavino, de Trillo y de Varela. Y no sé. Lo que pasa es que Me falta una para llenar el top 3. Cortita del señor López para mí debería estar, lo que pasa Sí. es que no es, pero debería. Las puertitas del señor López, de Trillo y Altuna. Trillo tiene que haber más. Sí, tiene que haber más. Las 3, 2 son de Trillo. Y yo creo que la mejor es Buscavidas. ¿Eh? Bosquivia también, sí. Es difícil de conseguir ahora, pero... Sí, sí. Bosquivia, pero con Velarca. Bosquivia, ¿no? De Trillo y Cabrera. Y sí, Buscavidas probablemente sea mi favorita de Trillo y Breccia. Básicamente es ahí hay metáforas y cosas traficadas muy densas. Está hecha sobre el final de la dictadura, empieza en el 82, pero es básicamente también una descripción del sujeto social que la dictadura en un punto pretendía producir. Alguien vacío, básicamente insensible. ¿Algo más? ¿Quiere decir algún comentario, una intervención? También, ¿por qué no? Bueno, si eso es todo, entonces les agradezco muchísimo haber venido y haberse quedado, que no es poco. Y muchas gracias a las invitadas, a los invitados.